especie de enfoque totalmente diferente a lo que entendíamos como examinarnos de forma habitual, ¿no? Estuve hablando de que nos examináramos, pero ya en el sentido del que menciona el salmista, el rey David, ¿sí? Y cuando él habla de examinarse y de andar en la verdad, comienza él a describir de alguna manera, hace una especie de paneo de sus relaciones personales. Cuando él habla de descripción, comienza él a hablar de sus relaciones personales. Dice que él ha andado en la verdad y dice, no me he sentado, y comienza a mencionar una serie de géneros de conducta en la vida de los hombres, ¿no? Salmo 26, ¿sí? Hablábamos de examinarnos, nos tomamos la palabra del apóstol Pablo según la versión de las Américas, donde dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados con el mundo. ¿Se acuerdan, no? Y dice, por favor, volvamos al Salmo, y en el Salmo nos paramos para hablar de esto. El Salmo 26, el salmista le dice al Señor, examíname, oh Señor, y pruébame, ¿sí? Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y empezamos a explicar en qué sentido el salmista le dice a Dios que lo examine. Dice, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Y en el verso 4 él comienza a describir, dice, con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Entonces explicábamos en el sentido que el salmista está hablando de examinarse y tiene que ver de alguna manera, podríamos, para decirlo con 4 palabras, el salmista se está examinando con respecto a sus relaciones. Diga conmigo, relaciones, ¿sí? Las relaciones que tiene. Y usted va a decir, ¿por qué son importantes las relaciones? Claro, porque tenemos que decidir a qué mesa nos queremos sentar. Y tenemos una mesa de carácter celestial en la tierra establecida, como es la Santa Cena, ¿no? Pero también hay mesas donde son de alguna manera antagónicas, ¿sí? Diga conmigo, antagónicas. O de alguna forma son contrarias a lo que Dios quiere establecer. No es el tema de la noche, no es el tema de la noche, pero es un tema muy sencillo, pero a mí me gustaría y me interesa mucho que usted lo escuche. Y no una sola vez, porque las verdades no hay que escucharlas una sola vez. Es bueno en esto ser repetitivo, ¿sí? Así que si puede, por favor, y si está en su corazón la inclinación a invertir en usted, en su vida, en su llamado, adquiera el tema, por favor, y se lo pone tranquilito en la noche, no sé a qué hora medita, y se detiene en eso y le dice al Señor, dame la lupa del Espíritu Santo, y comenzamos a examinarnos, ¿no? Pero en un sentido, por supuesto, ya diferente. Bien, yo estoy muy feliz de que compartamos esta noche. Nos tenemos que meter en el tema de hoy. Yo quiero hablarle por un momento, acompáñeme al libro de Génesis capítulo 15, por favor, ¿sí? Al libro de Génesis capítulo 15 en el verso 2, versión de las Américas, trabajemos con ella, por favor, en esta noche. Génesis capítulo 15, versión de las Américas. Vamos a analizar alguna serie de principios que tienen que ver con diga conmigo, Santa Cena. Y quiero mostrarle cuáles son de alguna manera los beneficios de la Santa Cena y cómo van a repercutir los beneficios de la Santa Cena en nuestra próxima generación. Diga conmigo, generación. Usted sabe que la visión de Dios es generacional. No estamos aquí usted y yo porque Dios quiere trabajar única y exclusivamente con nosotros. Creo yo que hemos sido egoístas los seres humanos, aún dentro del Evangelio, donde hemos capturado demasiado tiempo en Dios para que Dios pueda trabajar con nuestras historias domésticas, ¿o no? Y de repente cuando queremos ver, Dios como que está terminando de acomodarnos domésticamente, pero cuando miramos para atrás se nos ha ido la vida. Y eso es muy duro, es muy complejo, porque de alguna manera terminamos absorbiendo un tiempo maravilloso que Dios pensó que nos lo daría para que nosotros trabajemos para la próxima generación, y de alguna manera terminamos trabajándolo casi de manera personal. La Biblia habla
en diferentes aspectos. Si hablamos de lo material, te da un consejo la Biblia y dice, por favor, de alguna manera que usted no se afane por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino y su perfecta justicia para que de alguna forma todas las demás cosas vengan por añadidura. Quiere decir que no debería ser un tema de desenfoque lo material en la vida de nosotros. No vale, según Dios, no vale el tiempo de inversión. Escuche esto, desenfocarse de lo que Dios quiere hacer a nivel obra. No valdría la pena desenfocarse materialmente para de alguna forma tener algún mérito material cuando Dios tiene semejante tarea que quiere hacer en la tierra. Pero también lo habla a nivel doméstico, lo habla en muchísimos ámbitos, hasta lo habla en el ámbito del matrimonio. Dice que me gustaría que eso lo ponga, por favor, Eliseo. Dice el apóstol, hay una versión que me encanta, creo que es la Nueva Traducción Viviente, lo dice ahí. El apóstol le está dando una serie de consejos a los matrimonios, ¿sí? La NTV dice que los que están casados hagan como si no lo estuvieran. ¿Se acuerdan, no? A ver si, ¿dónde estaba ese bendito verso? Primera de Corintios, ¿cuánto? Hágame acordar, por favor. 7:10, por favor, lléveme allá. 7:10, póngame Reina Valera 1960 primero para que la gente lo pueda ver según lo tiene. Mucha gente lo conoce de esa forma, pero yo le animo a que usted lo conozca en todas las versiones posibles, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 7, verso 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer... ¿Ese es, no? No es ese. Ok, vamos por favor, está hablando del matrimonio, pero deme el 29 por favor, ahí está. Dice, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es, ¿cuánto tenemos de tiempo? Diga conmigo, poco. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, ¿sí? Y resta, diga conmigo, resta. Pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Póngame otra versión, por favor. ¿Qué versión es esa? Ok. Nueva Traducción Viviente, esta es una versión un poquito más nueva. Dice, pero déjenme decirles lo siguiente. ¿Me deja decirle lo siguiente? ¿No se va a ofender? Dice, amados hermanos, el tiempo que queda es muy... Ojo, y está hablando Pablo, ¿sí? ¿Me está siguiendo, no? Casi 2000 años en el pasado. Y según él el tiempo es ¿qué? Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Entonces, en pocas palabras, déjenme decirle algo. Si esto lo dice en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, en el ámbito material, está diciéndote que el tiempo es corto, que no pierda el tiempo en cosas circunstanciales de la vida. Ok, no estoy diciendo que se desentienda, ¿me está comprendiendo? Pero sí estoy diciendo que aproveche al máximo el tiempo para que podamos hacer la tarea para la cual hemos nacido, que tiene que ver con habilitar a la próxima generación en Dios. Y participar de la Santa Cena con un alto nivel de revelación tiene que ver con habilitar a la próxima generación, tiene que ver con prepararle a la próxima generación algo que creo que es clave. Tiene que ver con poderle, diga conmigo, delegar. La palabra delegar tiene que ver con, de alguna manera, con entregarle algo a la próxima generación, ¿sí? Usted y yo no estamos solamente para entregar una herencia, sino que estamos para entregar un legado. Diga conmigo, un legado. Tenemos que heredar a la próxima generación. La próxima generación necesita de usted. Mírelo al que tiene al lado suyo con mucho respeto, dígale, cabezón, la próxima generación necesita de ti. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que participar de esto. Quiero mostrarle algo, por favor. Quiero mostrarle algo que creo que es importante que lo podamos analizar. Quiero hablarle por un momento, quiero mostrarle algo en la vida de Abraham. Abraham es un hombre que ha determinado hacerlo heredar. Vamos al 15, por favor, Génesis, rápidamente, a ver si lo podemos analizar juntos. Trabajemos con la versión de las Américas, que es más fiel, por favor, al original. Génesis capítulo 15 de la palabra del Señor, ¿sí? Dice la palabra en el verso 2,
Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijo? Y el heredero, diga conmigo el heredero. El heredero de mi casa es ¿quién? Eliezer. Entonces hay una determinación en la vida de Abraham a hacerlo heredar, usted ya entiende, hacerlo heredar en este caso a Eliezer el damaseno o el de Damasco, ¿sí? Es lo que ha determinado en ese caso Abraham. Ahora, ¿por qué ha determinado eso? Porque lo intentó con Lot, usted conoce la historia, se frustró de alguna manera con Lot porque lo intentó dimensionar para poderlo dejar como un heredero, se lo llevó, lo desarrolló, lo engrandeció, pero le pagó mal. ¿Está conmigo? Entonces Abraham lo tiene todo, diga conmigo, lo tiene todo, pero no tiene algo fundamental, alguien que lo herede, ¿sí? Y eso es una de las cosas más tristes que nos puede pasar según el libro de Eclesiastés. Acompáñeme allá para que lo vea conmigo, ¿sí? Eso está en el 5, en el verso 14. Eclesiastés, el predicador, nos habla de que no tiene sentido que usted y yo tengamos algo en la vida y no podamos, diga conmigo, heredarlo. Cuando estoy diciendo que tengamos algo y no podamos heredarlo, no estoy diciendo de que yo reciba algo de arriba hacia abajo. Estoy diciendo de que alguien reciba algo de mí, que es para la misión para la cual estamos usted y yo. Por eso dice la Escritura que los padres atesoran ¿para quiénes? Para los hijos. O sea, alguien me tiene que heredar. Pero no se trata de que alguien me herede así nomás, sino que alguien tenga mi espíritu. O sea, que le dé continuidad a la labor a la cual Dios me llamó a hacer un día. ¿Me comprende? Dios nos hizo nacer para cumplir una misión y no creo yo que Dios vaya a levantar un hijo para que haga una misión o cumpla con una visión totalmente antagónica, porque en la Biblia yo veo solo una visión. Entonces, y es generacional. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos levante hombres de nuestros lomos para que le den continuidad a nuestro trabajo. Diga conmigo continuidad. Ahora piense por un momento. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y escuche, y él engendra un hijo, no queda nada para qué. Esa es versión de las Américas, ¿no? Ponga por favor Reina Valera 1960 para que lo pueda ver de otra manera, por favor. Dice: las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les ¿qué? Diga conmigo, nada les queda. ¿Está listo para que hagamos heredar a una generación? Acompáñeme por favor al libro de Génesis. Volvamos, versión de las Américas. El libro de Génesis capítulo 15. Hemos leído por favor en el verso 2. Ahora llévenme por favor 2 versículos más adelante, al verso 4. Quiero mostrarle algo en la palabra de Dios. Génesis capítulo 15 verso 4. Dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él. Él entiende y le está diciendo a Dios: me va a heredar el damaseno Eliezer. Y Dios viene en el verso 4 a la vida de Abraham y le dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, ¿sí? Diga conmigo, el damaseno Eliezer, sino que uno que saldrá de tus entrañas. ¿De dónde? ¿De dónde saldrá? Dígalo conmigo, de sus entrañas. Normalmente cuando la Biblia habla de engendrar a alguien, normalmente hace referencia a que tiene que salir de los lomos. Pero me llamó poderosamente la atención la expresión de Dios, porque no es una expresión humana, es una expresión divina. Dios está hablando con Abraham y le dice, le da una especie de dirección profética, pero también le está dando una guía con respecto a las características que tiene que tener el hombre que lo va, diga conmigo, a heredar. No le dice el que te va a heredar va a salir de tus lomos, sino que le dice el que te va a heredar tiene que salir de tus entrañas. Por supuesto que aparte está en los lomos de Abraham. Dice la Biblia claramente que cuando Abraham diezmó, dice el libro de Hebreos, habilitó, usted ya lo sabe, por ejemplo, a Leví a cobrar diezmos. ¿Está conmigo? Eso quiere decir que Abraham lo tiene biológicamente a su descendiente o a su heredero, biológicamente hablando, lo tiene en los lomos, pero espiritualmente hablando, tiene que salir de sus.
Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale las entrañas. ¿Está listo para que levantemos una generación de herederos? ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos que levantar una generación de herederos? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Creo yo que necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida en ese sentido. Me llamó poderosamente la atención, vamos a ver si lo podemos ensamblar. Éxodo capítulo 12, por favor, verso 9 de la palabra de Dios. Y me llamó poderosamente la atención lo que dice la Escritura con respecto a la Santa Cena. Antiguo testamentariamente se lo conoce como la Pascua. Diga conmigo, Pascua. Y Dios da una serie de órdenes explícitas con respecto a cómo había que comerse el cordero. Diga conmigo, el cordero. Y me llamó la atención que cuando llegaba la hora de comerse el cordero, había que comérselo de la siguiente manera. Por favor, dice, mire lo que dice. Éxodo capítulo 12, verso 9. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. ¿Está conmigo, no? Quiero que piense por un momento. Mire lo que había que comerse. Diga conmigo, comerse. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Diga conmigo, sus entrañas. Dígalo de nuevo, entrañas. Entonces había que comerse tres cosas explícitamente del animal que se sacrificaba para el Señor, ¿sí? Número 1, dijimos la cabeza. Número 2, las patas. Y número 3, me llamó la atención porque para todo esto hay una explicación. La cabeza del cordero es donde está la mente, la estructura pensante. Las patas tienen que ver con, diga conmigo, el caminar, la obra, el andar. Pero las entrañas, diga conmigo, las entrañas. ¿Qué pueden producir las entrañas en nosotros? Diga conmigo, las entrañas. Entonces, cuando participamos del cordero, usted en esta noche se va a comer el pan. Nosotros no tenemos hoy la Santa Cena que participamos hoy, no tenemos el detalle que tenían ellos en el Antiguo Testamento. Está comprimida, ¿me está comprendiendo? El Nuevo Testamento es de alguna manera el mensaje comprimido. Para poder desglosar el Nuevo Testamento tengo que ir al Antiguo. Para entender lo que me como, cuando me como el pan, que me estoy comiendo el cuerpo del cordero, entonces comenzamos a descifrar que me estoy comiendo tres cosas fundamentales: la cabeza, las patas y las entrañas. ¿Está listo para que nos comamos en esta noche las entrañas? A los argentinos les gusta mucho la entraña, pero no es la entraña que usted está acostumbrado a comer ahí. Esta tiene que ver con otra cosa. Quiere decir entonces de que de repente Dios nos hace que cuando participamos del cordero hoy de la Santa Cena, ¿sí?, comamos tres cosas que de alguna forma van a repercutir de forma gloriosa en nuestra vida a nivel espiritual. Número 1, ¿sí?, tiene que ver con el caminar, la mente, la cabeza. Diga conmigo, la mente del Señor. ¿Recibimos la mente de Cristo en la Santa Cena? ¿La recibimos? ¿Sí o no? ¿A través de qué principio? La Biblia dice, por ejemplo, el Señor nos enseñó y nos dijo: cada vez que hagan esto, hagan memoria. Cuando usted hace memoria, cuando usted participa de la Santa Cena, se activa algo que conocemos como la memoria espiritual. Usted ya entiende que tenemos tres memorias. Tenemos una memoria intelectual o una memoria que tiene que ver con nuestra mente, sí, natural, tenemos, o biológica, tenemos una memoria emocional y tenemos una memoria espiritual que se activa cuando usted y yo nos sentamos a la bendita mesa y comienza a salir toda la carga de información que teníamos depositada, ¿dónde? En el espíritu. Y eso hace que salga una información o un conocimiento que estaba depositado en nuestro espíritu y se pueda transferir a un lugar que estaba caído sin Cristo, el alma. Diga conmigo, el alma. Entonces eso hace de que un hombre
pueda ejercer una especie de gobierno desde su espíritu sobre su propia alma. Por eso es tan importante la Santa Cena, porque hay una carga de conocimiento que se activa cuando usted y yo participamos de ello. Pero el misterio de las entrañas, creo yo profundamente que tiene que ver con una activación interna en nosotros. Diga conmigo, mis entrañas. Me llamó poderosamente la atención palabras como la de Betsabé. Acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 31, por favor. Proverbios capítulo 31, verso 1 de la palabra del Señor. Vamos a verlo en la Biblia al día, por favor, para que lo podamos ver. Quiero que lea esto conmigo. Estamos hablando de las entrañas. Y usted va a decir, ¿por qué tan importante la entraña? Porque la entraña es el lugar donde Dios le dijo a Abraham, ¿sí?, que de ahí saldría su ¿qué? Su heredero. Quiere decir entonces que si desconocemos el misterio de lo que opera en las entrañas, podríamos quedarnos sin ¿qué? ¿Sin qué? ¿Y tendría sentido nuestro ministerio? ¿Nuestro llamado? ¿El ejercicio de nuestro oficio tendría sentido si no podemos dejar? ¿Cuántos herederos tenemos que dejar? ¿1, 2 o miles? Miles. Diga conmigo, multitudes. Abraham es un hombre que puede dejar multitudes. Un ejemplo para nosotros, escuche, simplemente porque está entendiendo un misterio para nosotros trascendental. Lo vamos a ver, pero mire lo que dice, hablando de este misterio. Proverbios capítulo 31, verso 1. Los dichos del rey Lemuel. Diga conmigo Lemuel. Usted sabe quién era Lemuel. Lemuel es Salomón. Es uno de los nombres del rey Salomón. Entonces dice, los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual ¿quién era la madre de Salomón? Betsabé. Entonces dice, mire lo que dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa? Hijo de mis, ¿qué pasa? Fruto de mis, ¿a quién? Entonces me llama poderosamente la atención la expresión en el verso 2 de una mujer como Betsabé. Usted sabe que Betsabé es una mujer que llegó de forma ilegal a la vida de David. Tuvieron de esa relación ilegal, tuvieron un hijo y el hijo que tuvieron se murió. ¿Usted lo recuerda? Parece que una mujer como Betsabé no debería haber tenido una nueva oportunidad en la vida del rey David, porque de alguna manera les cayó a ambos, usted lo sabe, una especie de juicio divino. A ella le mató el fruto de su vientre y a David, ¿sí?, a David lo sentenció a una serie de cosas terribles, como por ejemplo la espada no se apartará más de tu casa, las mujeres se la llevarán delante de tus ojos y no podrás hacer nada. Una serie de sufrimientos terribles, pero parece que la mujer hizo, diga conmigo, voto. Tomó una serie de decisiones Betsabé delante de Dios, lo está clarificando ella. Mucha gente se preguntará cómo puede haber habido un cambio de dimensión en la vida de una mujer que de alguna forma fue como una especie de instrumento de caída del ungido, ¿o no? Pero de repente Dios hace algo con ella, ¿sí? Porque ella hace para con Dios un ¿qué? Y Dios le da algo que luego va a ocupar el trono. Diga conmigo, un heredero. Pero la Biblia aclara, escuche, la Biblia aclara por qué Dios le da el heredero. Ella dice, hijo de mis entrañas. Hay un código secreto en las entrañas de los hombres. Diga conmigo, entrañas. ¿Está listo para poner en funcionamiento la entraña en esta noche? Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale, la vamos a poner a funcionar a la entraña esta noche. ¿Está listo para que lo pongamos a funcionar? Ok, entonces dice ella, hijo de mis entrañas. Ahora yo pienso algo, si Dios le da un hijo de las entrañas a Betsabé, viviendo como vivió, y se lo da porque ella dice claramente, hijo de mis votos. Diga conmigo, votos. Es más o menos Salomón es el producto terminado como Samuel. Samuel también es el producto de los ¿qué? De los votos de una mujer. Diga conmigo, decisiones. Cuando usted vota, usted decide gobierno. ¿Sí o no?
usted no vota por otra cosa. Los votos en una nación están establecidos a la hora de elegir quién me va a gobernar. Diga conmigo, ¿quién me va a gobernar? Se ve que Betsabé era una mujer ingobernable. ¿O era gobernable Betsabé? ¿Era gobernable? Que imagínense que el pobre esposo se iba al frente de batalla a ganarse el sustento para la casa y ella salía y se bañaba desnuda. Entonces, ¿era gobernable? ¿Sí? ¿Era gobernable? No, no era gobernable. Pero después de que le pasaron tantas cosas, diga conmigo, tantas cosas, en un momento se ve que Betsabé era una mujer que pensaba en ella, importándole poco sus ¿qué? ¿Tenía hijos Betsabé con Urías? ¿Tenía o no tenía? ¿No? Ahora piense por un momento, por favor. Piense por un momento que la mujer no piensa en la próxima generación. Ella piensa en su bienestar presente. Y el bienestar, cuando pensamos nosotros en el bienestar presente, es posible que tengamos un buen pasar momentáneo, pero estaríamos condenando, ¿sí?, a la próxima generación a la frustración. De hecho, usted basta de muestra un botón. La Biblia dice que se quedó embarazada y lo que nació se ¿qué? Diga conmigo, se murió. Pero luego ella hace un voto. Después de que ella sufre la pérdida de un hijo, creo que no hay una cosa peor sobre la faz de la tierra. Luego que ella sufre la pérdida de un hijo, yo me imagino que ella reacciona y dice: voy a dejar de pensar en ¿quién? En mí. Y voy a pensar en la próxima generación. Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Yo voy a vivir conforme a tu verdad. No sé si con David, no sé con quién, pero yo voy a vivir, ¿sí o no? Y Dios le da un hijo. Diga conmigo, un hijo. Pero la Biblia da un código clave para que entendamos. Dice que se lo da desde sus entrañas. Diga conmigo, entrañas. Ahora, por favor, quiero que avancemos. Quiero que avancemos. Porque me llamó la atención, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 21, por favor, verso 18. SRV. Ahí está clarísimo, por favor, acompáñeme a esa versión. SRV, ahí lo tiene usted delante suyo. Mire lo que dice. Por favor. Dice: después de todo esto, ¿sí? ¿Quiere que leamos? Deme 2 versos anteriores para que los hermanos sepan de qué estamos hablando. Perdón, el 17, ahí está. Ahí está. Dice: subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joacás, el menor de sus hijos. ¿Sabe de quién estamos hablando, no? ¿De qué rey estamos hablando? Verso 16, póngales el 16 para que sepan, de Joram. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de ¿quién? ¿Contra quién lo despertó? Contra Joram. Por favor, verso 18. Mire lo que dice. Después de todo esto Jehová lo hirió. ¿En dónde? ¿En dónde? Diga conmigo, lo hirió. Lo hirió en las entrañas. ¿Y qué le provocó? Una enfermedad, diga conmigo, incurable. La Biblia dice que, Reina Valera 1960 dice que la enfermedad a las entrañas le llama los intestinos. Dice que murió de una enfermedad penosa. Dice que se le salieron los intestinos. Ahora piense por un momento la importancia entonces de todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo en la vida de nosotros. Diga conmigo, el aparato digestivo. Me llama la atención las palabras del apóstol Pablo, porque ayer hablábamos de Pablo, justamente, que él nos pedía que nos examinásemos a la hora de participar de la Santa Cena, porque decía de que teníamos que comer o participar de ella con un alto nivel de discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Y discernimiento tiene que ver con saber separar lo malo de lo bueno. Diga conmigo, separar, distinguir. ¿Se entiende, no? Ahora piense por un momento que usted en su cuerpo
tiene un aparato que es justamente el que hace esa función en nosotros, el que separa lo que el cuerpo va a absorber y que de alguna manera expulsa lo que el cuerpo no necesita. ¿Y eso lo hace quién? Diga conmigo, los intestinos. Entonces déjenme entrar en el mensaje para que podamos entender algo rápidamente. Entonces es muy importante que un hombre, a la hora de sentarse a la Santa Cena del Señor y participar dignamente del pan y del vino, tenga un muy alto nivel de claridad con respecto a lo que tengo que saber tomar y con respecto a lo que tengo que saber ¿qué? Desechar. Y usted va a decir ¿por qué? Porque puede enfermarse mi entraña. Diga conmigo, mis entrañas. Se pueden enfermar nuestras entrañas si no aprendo a qué. Pero se da un problema importante dentro de la iglesia y dentro de los hombres de Dios. Nos cuesta muchísimo desechar lo malo. Y no estoy hablando del pecado. Estoy hablando, por ejemplo, de ofensas. Estoy hablando, por ejemplo, del perdón. Estoy hablando de la capacidad que tenemos que desarrollar a la hora de, diga conmigo, de desechar. Tenemos que aprender a tomar lo bueno. Tiene que ver con la madurez, ¿no? De aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Diga conmigo, desechar lo malo. Ahora piense por un momento entonces, después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad ¿qué? Incurable. Lo más tremendo de todo esto es que Joram tampoco puede dejar legado. Diga conmigo, legado. No puede habilitar a un hombre con un buen legado. Lo que le deja a la próxima generación es un problema. Usted verá los hombres en la Biblia que no supieron separar lo bueno de lo malo. Lo que le dejaron a la próxima generación fueron problemas. Un hombre que empezó bien pero terminó mal se llama Salomón. Salomón, usted ya conoce la historia con respecto a las mujeres. Un hombre altísimamente mujeriego. ¿Se había potenciado el problema en la vida de Salomón? ¿Su padre era mujeriego? ¿Y él era mujeriego? ¿O era archimujeriego? ¿Sí o no? Ahora piense por un momento que Salomón no tiene la capacidad para desechar ¿qué? El padre sí, a pesar el padre de tener un error en la vida de él. Usted conoce la historia. Vino el profeta Natán, le contó el versito, sí, que le contó con respecto a una parábola. En realidad lo que le contó una parábola era el relato real de la vida de él. Y de repente David se arrepiente y Dios lo restituye y lo pone en la posición nuevamente. Ahora piense por un momento que Salomón nunca se arrepintió. Entonces Dios le dice a Salomón: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Te voy a ¿qué? Te voy a romper el reino, pero no lo haré en tu tiempo, sino que lo haré ¿en qué tiempo? En el de tu hijo. Y usted sabe que el hijo recibió el reino y el reino se partió por la mitad. ¿Qué es lo que le dejó Salomón a la próxima generación? Diga conmigo, una bomba. Salomón le dejó una bomba a la próxima generación. ¿Me está comprendiendo? Entonces creo yo firmemente en mi corazón, a ver si usted me logra entender esta noche, que no nos pueden fallar las entrañas, no nos pueden fallar los intestinos, la capacidad para tomar lo bueno, porque hay una enfermedad. Usted sabe que hay una enfermedad en la vida de los hombres donde el hombre no puede tomar lo bueno. ¿Sí o no? Creo que la enfermedad se llama el mal de Crohn. Sí, el hombre ingiere grandes cantidades de comida, pero de la misma manera que las ingiere, las evacúa. ¿Me está comprendiendo? O sea, no absorbe las proteínas, los nutrientes, el intestino. ¿Tenemos gente con el mal de Crohn? ¿Sí o no? Hay gente que de la misma manera que le entra por un oído grandes dosis de verdades, de revelación, de luz, de la misma manera lo evacúan. De la misma manera lo pierden y usted se termina preguntando cómo puede ser, dónde metió el conocimiento, por qué tropezó en algo que ya estaba ministrado, que ya estaba hablado, que ya estaba establecido, una verdad en la vida de la gente. Una cosa es que la gente tropiece en cosas que no están ministradas, como hemos visto en la iglesia tradicional durante años, donde ha habido una especie de nebulosa, de nube
sobre un montón de verdades, una ausencia de conocimientos y de profundidades. Pero otra cosa es que tropecemos cuando verdaderamente hemos sido ¿qué? Direccionados en un montón de verdades. Ahora piense por un momento entonces la importancia de la Santa Cena. Entonces usted cuando se come el cordero se come las entrañas ¿de quién? ¿Se come las entrañas cuando participa del pan? ¿De quién? De Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos el aparato reproductor, espiritualmente hablando, por Dios, ¿sí? Caído. Por eso la Santa Cena, porque cuando comemos la Santa Cena, comemos sus entrañas. Y usted va a decir, ¿por qué tenemos que comer sus entrañas? Porque el plan redentor de Dios no tiene que ver solamente con salvarnos, sino que tiene que ver con que usted y yo podamos dejar un legado. Pero por nuestras propias capacidades es imposible dejar legado o dejar gente en posición de heredero. Entonces tenemos que participar ¿de qué? Santa Cena. Diga conmigo Santa Cena. Cuando usted come Santa Cena, diga conmigo Santa Cena. Cuando usted participa del pan y del vino, entonces Dios a través del pan, de la palabra, hace una operación en tu aparato reproductor. Y no estoy hablando de la parte biológica, estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de la capacidad de engendrar gente en la palabra y habilitarlos para que ellos queden en la tierra como un legado. ¿Está listo para que Dios haga una operación en nuestras entrañas? Años y años de trabajo, mucha gente, y no ha podido dejar legado. ¿Está conmigo, no? La idea es que dejemos ¿qué? Y cuando digo legado no digo herencia. Cuando digo legado digo una habilidad, una capacidad. ¿Sí? ¿Me está entendiendo, no? Durante años la iglesia funcionó más trabajando, repartiendo herencia, ¿sí? A la hora de establecer un ministro que de darle legado. Le doy un ejemplo de cómo funcionaba la iglesia. Por lo menos voy a hablar de la misión donde yo pertenezco o donde yo nací. Asamblea de Dios. Una vez que te habilitaban y que un hombre tenía su llamado y entendía que tenía su llamado pastoral, entonces te echaban una mano para alquilar un local. O te echaban una mano con un sueldo mensual en cualquier lugar del mundo donde Dios te llamara. Y te ponían un sueldo y te habilitaban con una determinada cantidad de dinero. Diga conmigo herencia. Es algo material. Pero el gran problema es que recibir herencia sin haber recibido legado me deja imposibilitado para desarrollar la obra. Entonces nos encontramos con que una gran mayoría de hombres no pudo desarrollarse nunca. No le pudieron hacer mella, no pudieron dejar una marca en los lugares donde ellos entendieron que Dios los había llamado. Porque estaba la parte material, lo que yo para mí entiendo que es parte de una herencia, pero no estaba la parte espiritual que tiene que ver con un legado. Lo que pasa que una institución no puede entregar legado. Para recibir un legado necesita un padre. Diga conmigo un padre. Para recibir un legado necesita un padre. ¿Me está comprendiendo? Es fundamental. Tengo que aprender al lado de alguien, verlo cómo opera. Hay cosas que no las puedo aprender desde el púlpito, que no se pueden aprender en un seminario ni en una conferencia. Las tengo que aprender viéndolo, observándolo, viendo su carácter, su determinación, sus decisiones, su fe. La fe se imita. Y necesito verlo de cerca. Pero el gran problema, uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que la mayoría de los hombres han abortado ese bendito proceso, el cual llamamos el proceso de discipulado. Entonces están con un hombre durante un lapso de tiempo y lo miran, lo observan, lo analizan y luego están con otro y luego con otro y luego con el otro y a la vuelta de la vida ellos no tienen el perfil o el legado o el espíritu de un hombre, sino que tienen una ensalada. Diga conmigo confusión. Y las mezclas Dios las aborrece. Por eso necesitamos tener en la vida de nosotros algo claro y definido en ese sentido. Cuando el Señor los mandó a predicar el evangelio, les dijo: lleven
Entre tantas cosas le dijo, lleven una sola túnica. No se puede ir con dos túnicas. Túnica es cobertura pastoral. No se puede ir a hacer la obra con dos túnicas. Tengo que ir con solo una en mi vida. Las dos túnicas provocarán una confusión, o las tres o las cuatro túnicas. Tengo que saber portar, diga conmigo, una vestidura. Y cuando usted analiza quién hacía las túnicas las preparaba el padre. El padre recibe al pródigo, dice, el mejor vestido para vestirle. Sí, hay algunas versiones que no dicen vestido, dicen túnica. Sí, dice la escritura que a Samuel su madre le preparaba todos los años una ¿qué? Dice la escritura de que a José sus padres le preparaban una ¿qué? Túnica. Diga conmigo túnica. La vestidura, fundamental en este sentido. Acompáñenme por favor rápidamente, porque quiero mostrarle lo importante que es que nos funcionen bien las entrañas a la hora de recibir. Creo yo que las entrañas tienen que ver con el lugar donde usted y yo procesamos el conocimiento. No es novedad palabras como las de Jesús cuando nos dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque el ojo de alguna manera opera, a través del ojo hay una operación del zoom del Espíritu Santo para poder entender cosas que están escondidas detrás de la letra. Entonces el Señor dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar todo lleno de ¿qué? Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar ¿en qué? En tinieblas. Entonces quiero que entendamos que hay órganos espirituales en la vida de nosotros que son esenciales para procesar el conocimiento. Y uno de ellos, creo yo, estoy seguro que son las entrañas. Si en el mundo natural o biológico mis entrañas o mi aparato digestivo está diseñado para procesar los alimentos, estoy convencido que en el mundo espiritual también tengo entrañas que están diseñadas por Dios para procesar el conocimiento divino. Ahora piense por un momento, por favor, que si me funcionan mal las entrañas tengo un problema. ¿Sí o no? ¿Puedo tener mala entraña o no? Déjeme por favor mostrarle algo. Job capítulo 30 verso 27. Usted sabe que Job estaba enfermito. 30-27. ¿Está listo para que procesemos correctamente todo lo de Dios en nosotros? Job capítulo 30 verso 27, Reina Valera 1960. ¿Sí? Déjenme que lo leamos ahí primero, ya leemos la otra. Mire lo que dice. Mis entrañas se agitan. ¿Se entiende eso, no? ¿Y qué? Y no reposan. Diga conmigo, no reposan. ¿Se acuerda lo que dice? Escuche esto. Si estamos hilando fino, pero si analizamos a nivel general el mal de Job, Job dice, búsqueme por favor, búsqueme esta expresión. Job dice, no tuve reposo, dice Job. ¿Se acuerda esas palabras? Lléveme allá, por favor. Ya volvemos al 30. Diga conmigo reposo. Quiero que entienda lo que significa esa expresión. Acompáñeme por favor a ver si lo podemos analizar. Dice, no tuve cuidado, creo que dice una versión. 1960 ponga. No, reposo. Póngalo como reposo. A ver si... No. Reposo, solo reposo. Es en el libro de Job. Déjenme leerle esa expresión de Job. Job está explicando, ¿sí? Creo que lo dice Job cuando habla del miedo que él tenía. Lo que yo temía, eso me sobrevino. También creo que hay, a ver si lo puedo. ¿Qué versión estamos leyendo? No. Dice, no es esa la expresión. Póngame por favor. Creo que lo dice ahí mismo. A ver si no estoy.
Job capítulo 3, versos 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Verso 26. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Pero luego Job nos da más detalles y nos explica dónde se operaba esa falta de reposo. Por favor, volvamos allá al libro de Job. Capítulo 30, verso 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Dijimos de que las entrañas son clave para engendrar, diga conmigo, herederos. Pero él dice que tenía temor. Y dice que el temor que él tenía, eso le sobrevino. ¿A qué le tenía temor Job? Dice la escritura que se levantaba de madrugada y hacía ¿qué? ¿Por quién? Por sus hijos. ¿Lo dejaron sin heredero a Job? Él perdió los herederos. Ahora piense por un momento, déjeme explicarle algo. Él dice, mis entrañas no tuvieron reposo. Diga conmigo, reposo. La palabra reposo está vinculada directamente con una maldición que se llama cáncer. Uno de los primeros factores que se alteran en el sistema celular de los seres vivientes tiene que ver con que la célula deja de entrar en reposo y comienza a trabajar de forma activa y comienza a funcionar sin ningún tipo de posibilidad de detenerse. Por eso es que se terminan deformando, por eso es que terminan usando o tomando una forma totalmente diferente. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy sobre la tierra, o uno de los mayores factores del cáncer hoy, está en el aparato digestivo de los seres humanos y tiene que ver con el estrés. ¿O no? Diga conmigo, el estrés. Y el médico te dice seguramente tómese una pastillita, tranquilícese, ¿sí o no? Pero creo yo que lo mejor que nos puede pasar es aprender a buscar a Dios. Diga conmigo, descansar en Él. Tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en Dios. Es importante que la gente aprenda a relajar su vida, ¿sí? Que aprenda a buscar, a descansar en Él, buscar de su presencia. Diga conmigo, está todo seguro ahí. Ahí estará todo bajo control. Pero necesitamos nosotros entrar en esa dimensión. Por eso es tan importante Santa Cena. Porque cuando usted entonces participa de la Santa Cena, usted se está comiendo las entrañas ¿de quién? Del Cordero. Se está comiendo las entrañas del Señor. O sea que en otras palabras se está comiendo, ¿sí?, el aparato digestivo de nuestro Señor Jesucristo, que lo va a ayudar a discernir entre tantas cosas, ¿sí? Por eso es que en la Santa Cena se dan los mayores niveles de discernimiento. En la Santa Cena se dijeron cosas que no se dijeron en otro ambiente. En la Santa Cena Jesús dice, por primera vez, dice, hay un fulano que está a la mesa que me va a entregar. En la Santa Cena Él les dice a ellos que comienzan a discutir en la sobremesa, ¿quién de nosotros será el mayor? Poniendo en evidencia las intenciones más profundas de sus corazones. Lo cual a veces se mantiene oculto, pero se evidenció ¿dónde? En la Santa Cena. En la Santa Cena se evidenció un hombre que le dice a Dios, si es necesario moriré contigo. Pero Jesús le dice, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Diga conmigo, discernimiento. El mayor nivel de discernimiento se manifiesta en un ambiente como en ¿cuál? Santa Cena. Los mayores niveles de discernimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que nos hacen entender por qué a mucha gente no le funcionan las entrañas, es porque no hay discernimiento. La gente no sabe con quién está. Si usted no sabe con quién está, usted se puede perder la vida. Usted puede invertir toda la vida, escuche, en una persona, y por no saber con quién está, al final de la carrera te demuestran de que te has perdido el tiempo.
Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios lo permitió? No es que Dios lo permitió, usted no veía. Y usted está obligado ¿a qué? A ver, usted y yo cuando hemos sido llamados a esta dimensión del ministerio, tenemos una responsabilidad absoluta de ver. Tengo que saber discernir. Y a la hora de discernir y de distinguir, tengo que separar mis sentimientos de lo que estoy viendo. Imagínenselo a un hombre como Abraham. Abraham está buscando lo que usted y yo estamos buscando, indirectamente, un heredero. Y arranca con su sobrino Lot. Si usted mira la vida de Abraham, la ruta de Abraham es la ruta de un pastor. Arranca con un hombre como Lot. Él tiene en el corazón, en lo profundo, sin mencionarlo, la idea de que Lot lo puede ¿qué? Tiene 75 años Abraham. Y Lot es un muchacho joven. Él cree en lo más profundo de su ser que Lot lo puede ¿qué? Heredar. Él piensa que lo va a heredar. ¿Lo hizo perder tiempo? Mucho. Apóstol, ¿cómo sabe que lo hizo perder tiempo? La Biblia dice claramente que Dios no le volvió a hablar. Le volvió a hablar cuando se separaron. Ahora, ¿habrá sido fácil para Abraham separarse de Lot? ¿Sí o no? ¿En algún momento Lot le faltó el respeto a Abraham? ¿En algún momento Lot lo ofendió a Abraham en algún sentido? No. Imagínese la dureza de un viejo como Abraham, un patriarca. La firmeza, la seguridad de la misión a la que entiende que Dios lo ha llamado en la tierra, que lo llama y le dice, mira, pero ¿qué te he hecho? Yo me imagino a Abraham, a Lot, ¿qué te he hecho? Tío, era el tío, ¿no? ¿Qué te he hecho? No me has hecho nada a mí directamente, pero me has traído problema al pueblo. No, pero es que yo no te he hecho nada a vos directamente. Si hablamos de ti directamente, te amo y sos importantísimo en mi vida. No, pero si vos me amaras, como decís, vos me hubieras cuidado del pueblo. Y me has traído problema en el pueblo. No podemos caminar juntos. Lo mejor que puede pasarme a mí es que no camines conmigo. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan para mí. Me quiere hacer padre de multitudes y directamente me sos un estorbo. Y lo despidió. ¿Entiende, no? Quiero que entienda, porque cualquier mente pastoral en otra dimensión esperaría algo grave para despedir a alguien. No, me tiene que hacer algo muy difícil. No, es que no me ha hecho nada a mí directamente. No, pero no se trata de eso. Se trata de discernir como discernió el viejo Abraham. Diga conmigo, un grande el viejo. ¿O no? Había que tenerlos bien puestos, los pantalones o la túnica en ese momento, ¿o no? Para saber, oiga, para cortarlo. Si usted analiza, ahora, un patriarca un patriarca nunca rompe un pacto. Un hombre de otra estatura sí lo puede romper, pero un patriarca no lo rompe el pacto. Abraham lo ha sacado de su casa, pero en el momento difícil, ¿quién va? ¿Cuántas veces tuvo que ir a buscarlo? ¿Cuántas veces? 2. Diga conmigo, lo tuvo que asistir. 2 veces lo tuvo que asistir. Una vez cuando ya la guerra es con Dios directamente, ¿o no? Indirectamente la primera tiene que ver con Dios. Es Dios el que desestabilizó la región. Pero la segunda es Abraham el que intercede, ¿o no? Porque un patriarca nunca rompe un pacto. Él siempre estará ahí para cubrirlo. Pero sabe que el hombre
no es una pieza para proyectar su generación en la tierra. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender a manejar. Diga conmigo discernimiento. Yo he conocido a muchos hombres de Dios hermosos que se fueron de la tierra y los estaban esperando que se fueran algunos para transformar el lugar de reunión en un supermercado, en los casos más tristes. Otros para tomarle, por ejemplo, el medio, la radio, donde ese hombre predicó durante 20 o 30 años con su ministerio, y hacerla una radio secular. Y en otros casos más tristes estaban esperando que se fuera con el Señor para aplicar sus propias ideas y hacer el ministerio según ellos. Dios se los ha mostrado a ellos de otra forma diferente. Así no funciona el reino. El reino funciona dándole continuidad a la labor. Por eso es que Isaac tiene que ir y abrir los pozos que había abierto su padre. Y dice que les conservó sus nombres, los pozos de la revelación. Es muy triste estar pensando en que se te va a terminar la carrera, pero es doblemente más triste ver que nadie le va a dar continuidad a tu visión. Moisés se fue de la tierra sin entrar a la tierra prometida, pero yo creo que ese hombre se fue feliz. Porque él sabe que hay un hombre al que Dios lo va a llamar y le va a decir en el capítulo 1, verso 7: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para hacer o para cumplir con todo lo que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, lo más glorioso que te puede pasar es dejar un hombre al que usted sabe que Dios le va a exigir lo que usted le enseñó y él lo va a cumplir. Pero en la mayoría de los casos es muy triste. Está el pastor vivo y no lo puede hacer cumplir lo que le está enseñando. ¿Cuánto más si nos vamos de la tierra? ¿Me está comprendiendo? Gente que está esperando que el hombre de Dios ya no esté para desarrollar sus intenciones personales con la novia. Pero no hay un respaldo del cielo. Los hombres que son respaldados por el cielo son los hombres como Josué, a los que Dios les puede demandar lo que les enseñó un padre, lo que les enseñó un Moisés. ¿Me está comprendiendo? Para esos hombres la tierra está abierta. Para esos hombres el respaldo divino en el conflicto, en la guerra, en la tribulación, en la adversidad, está para ellos. Pero si no voy en ese nivel de autoridad, la tierra se hace muy complicada tomarla. ¿O no? ¿Está listo para que el Señor haga una operación esta noche? Cuando nos comamos las entrañas del cordero, haga una operación en nuestras. Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale: Dios te va a transformar las entrañas esta noche. Qué bueno que el Señor pueda transformar nuestras entrañas. Para que el Señor haga esa operación en nosotros, creo yo que tiene que pasar algo en el servicio, que tiene que ver con el hecho de descansar también en la próxima generación. Diga conmigo: reposo. Mis entrañas no ¿qué? No reposaron. Y uno de los grandes problemas dentro de la iglesia es que nos cuesta delegar. Y delegar tiene que ver con ¿qué? Reposar. Delegar, habilitar gente para que haga determinadas tareas. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque muchos pastores han tenido decepciones muy profundas a la hora de delegar. ¿No le pasó? Que delegó una situación y de allá viene lo que viene de allá a la vuelta es un problema en vez de un, ¿sí o no? Le mandaste a fulano y resulta que de allá, ¿qué me mandó? ¿Sí o no? Es muy importante que, diga conmigo, deleguemos. Tenemos que tener la convicción de que el dueño de la obra es el Espíritu Santo.
¿Por qué el Espíritu Santo no ha podido tener el control como quería tenerlo sobre las cosas? Porque nosotros no nos hemos movido dentro de los diseños establecidos por Dios. Entonces era muy sencillo provocarle daños a la obra. La obra ha sido poderosamente dañada. No le podemos echar la culpa ni a los gobiernos. Recién en estos años estamos teniendo problemas en regiones como en África o en Medio Oriente con respecto a la iglesia que es perseguida, pero en años anteriores tenemos que reconocer quién ha perseguido a la iglesia en América, por ejemplo. Nadie. La iglesia no ha tenido problemas con los gobiernos, ni con el mundo, ni con el sistema. ¿Usted conoce la iglesia que haya tenido problemas con el quimbanda, con el candombleo, con el vudú? ¿Que los brujos hayan impedido el avance de la iglesia en algún lugar? ¿O que los brujos le prendieron una vela al pastor y el pastor se murió? No conozco una iglesia que la haya detenido la magia negra. Ahora, que la hayan detenido personajes infiltrados con apariencia de oveja, pero con sus entrañas malogradas, sí. Eso sí. El peor o el mayor enemigo de la iglesia son los evangélicos. El liderazgo sin paternidad. La gente errante, sin dirección. La gente que no tiene el timón claro, que no sabe la obra de quién tiene que hacer en la tierra. Tienen la idea de que tienen que hacer la de Dios, pero no saben ni cómo, no saben ni hilar fino, ni dónde, ni de qué manera, ni cuándo empieza, ni a dónde termina. Para yo tener esos pormenores de esa comprensión de que tengo que hacer la obra de Dios, todos sabemos que tenemos que hacer la obra de Dios, pero para tener los pormenores, cómo, dónde y cuándo tengo que hacerla y de qué manera, tengo que tener alguien que me delegue. Si un hombre no tiene quien le delegue, va a hacer daño. ¿Sabía que siempre? Diga conmigo, siempre. Siempre le ocasionaré daños al cuerpo. Siempre, 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 siempre. ¿Me comprende? Siempre, no hay forma. Un hombre que se mueve por sus propios instintos, por más que tiene los deseos más sinceros de hacer la obra de Dios, termina siendo ¿qué? Daño. Te cae alguien con buenos deseos, con buenas intenciones, y te aconseja a la gente por un lado. Indirectamente está haciendo ¿qué? Daño. No, pero si yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿pero quién te mandó a aconsejar? Si una iglesia es una familia, y en cada familia hay un padre, y si hay un padre, el padre tiene que tratar los temas. No, pero es que ahí hay unos líos y hay que ayudar. No, pero ¿quién sos vos, Superman? Deja que lo trate el pastor. ¿Vio que se meten, se introducen? Es muy importante que entendamos que la iglesia tiene concepto familia, y si es familia hay un padre, y si hay un padre tengo que respetar esa autoridad. Si yo voy a una casa, no voy como padre, iré en mi oficio, iré como maestro, como un evangelista o un profeta, pero no como un padre, porque esa casa tiene marido, tiene padre. No puedo, imagínese usted recibe un fulano en su casa particular y se viene a hacer el marido a tu casa. Pero ¿por qué en el ámbito de la iglesia no nos ubicamos? Me acuerdo hace muchos años recibí un amigo mío. Era chiquitito así. Ocupado. No, pero si me ha dicho el pastor que usted puede. No, pero el pastor no sabe mis tiempos. Porque a veces los pastores te mandan al choque.
Por favor, atienda al hermano, lo van a llevar a comer. No, yo no como con nadie, ni aconsejo a nadie, ni salgo con nadie. Yo he venido para ministrar la iglesia y delante suyo. Después se dan las historias. Porque la iglesia es la mujer del pastor. ¿Cómo voy a quedar con la mujer del pastor a sola? ¿Es normal eso? Se da ese, diga conmigo, desórdenes. La iglesia al no tener un diseño se han dado todos esos desórdenes. ¿Me comprende? Al no tener un diseño, la iglesia se han dado tantos desórdenes, han proliferado los desórdenes. Y después los desórdenes dan a luz otra dimensión de error. Siempre aparecerán las mujeres que dice Judas. Dice Judas, ¿no? Dice que ellas siempre están aprendiendo. Dice, ¿no? Póngalo ese verso para que lo vea. Perdón. Deme el verso anterior, a ver, quiero ver algo. Dice, porque estos son los que se meten en las y llevan cautiva las cargadas de qué? Arrastradas por diversas. Está hablando de iglesia. Estas siempre están y nunca pueden ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Está hablando de iglesia, no está hablando, no vaya a pensar que está hablando de mujeres convencionales. Diga conmigo orden. Pero para nosotros es muy importante el orden en ese sentido. No digo en el sentido de que usted se proteja en este sentido, porque cuando la iglesia entiende, está protegida. ¿O no? Cuando la iglesia entiende, está protegida. El problema es que nosotros no cometamos errores donde vayamos. ¿Entiende, no? Para que sin querer no vayamos a hacer daño a nadie. Ahora, présteme atención. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que, diga conmigo, discernir. Tenemos que discernir. Y no solo que tenemos que discernir, sino que tenemos que saber tener paz. Diga conmigo, paz. Cuando usted establece el diseño dentro de la iglesia, el diseño protege la obra. Ya no la tiene que proteger usted. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Acompáñeme por favor a ese bendito verso. En vano Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la. Verso 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el. Verso 3. Verso 3. ¿No le llama la atención? En vano vela la guardia si Jehová. Y de repente en el verso 3 parece que salta algo que no tiene sentido. Mire lo que dice, por favor. He aquí herencia de Jehová son los, cosa de estima el fruto de él. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la. Ok, entonces cuando Jehová vela por una casa. Sigo leyendo para que lo entienda. Como saetas en mano, por favor, deme uno menos. Dice, como saetas en mano de un valiente, como flechas, así son los hijos. Así son los hijos sabidos en la juventud. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado, no será avergonzado, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la que. Entonces un hombre, escuchen. Entonces, en vano vela la guardia si Jehová. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que Jehová vele? ¿Tengo que tener qué?
hijos. Ahora, cuando usted tiene hijos, está en paz. Diga conmigo, en paz. Cuando usted tiene hijos, usted la herencia la suelta en vida. Cuando usted no tiene hijos, usted se muere y la herencia hay que quitársela de las manos. Porque usted muere ¿cómo? Abrazado al manto. O se te tiene que caer el manto. Pero lo mejor que puede pasar es que la podamos dar en vida. ¿Se da en vida o no? El padre del pródigo, cuando la Biblia habla de la parábola bendita del hijo pródigo, la Biblia no nos quiere hablar del hijo pródigo, la Biblia nos quiere hablar de la grandeza de ese padre. Ahí el grande no es el pródigo, ahí el grande es el padre. Que el hijo le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dice, no hay problema. Cualquier pastor tradicional que un hombre le dice, me voy a ir a abrir una iglesia en la otra esquina. Ahí se armó. ¿O no? ¿Qué haría un pastor? ¿Qué haría un pastor tradicional frente a eso? ¿Qué haría? Empezaría a orar. ¿Sí o no? Si es de Dios, él diría, no se quemaría de primera mano. Si es de Dios, diría. Pero mientras tanto haría un conjuro. Ahora, si te tocara la desgracia de que pasara, porque no es orden, ¿no? No es un orden eso. ¿O es normal eso? Que alguien arrebate así la herencia. Está hablando de la naturaleza. El pródigo es el perfil del evangélico de hoy, que está continuamente a Dios peleándole ¿qué? La herencia, sin haber sido hijo. Es una aberración que un hombre pelee por su herencia sin ser ¿qué? Hijo. Y estamos continuamente, y que arrebato, hasta lo cantan. ¿Vio una hermanita que está de moda? Y todas las hermanas se identifican con ella y te ponen hasta la cara de ella. Yo no sé ni quién es. ¿Sí o no? Y creo que hay uno que se llama Arrebato mi herencia. Y bueno, pero para muchos eso es guerra. No sé qué tipo de guerra es. No quiero ofender a nadie, ni matarle una vaca sagrada a nadie. No sé qué tipo de guerra es. Pero muchas mujeres se ponen ese CD cuando llega la hora de cocinar. Cuando llega la hora de pedirle al esposo para ir al supermercado, les ponen ese tema. Dicen que con ese tema como que el ambiente se prepara. Y él no pone excusa y entrega la billetera, sino... Pero no funciona de esa manera. Usted para poder recibir la herencia tiene que ser solamente. El Padre nos enseñó a orar en ese sentido, en una relación personal con el Padre. Él dijo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿A quién le tengo que arrebatar lo mío? ¿Qué voy a decir que lo mío está en poder de Satanás? O entonces no soy un heredero de Dios. Lo mío, yo no voy a heredar del diablo, yo voy a heredar de mi Padre. ¿O no? Y mi Padre es Dios. Ahora, pero para eso tengo que descansar. En este sentido, que tengo que operar como hijo. Ahora, esa violencia no es de un hijo. ¿Me está comprendiendo? En el sentido de, Señor, dame lo que me corresponde. Para si yo sé lo que te corresponde. Entonces, para poder recibir de parte de Dios, tengo que ser. El problema es de que la palabra hijo es una palabra de 4 letras, pero muy compleja. No, pero si yo soy hijo, ahí es donde está el problema. Que muchos dicen ser hijos,
pero no está claro qué es verdaderamente ser hijo. Y uno de los principios fundamentales de ser hijo es tener el espíritu de Dios primeramente, con mayúscula, Espíritu Santo, pero también tengo que tener el espíritu de un padre. Dame una doble porción de tu espíritu, ¿o no? ¿Y le dejaron el manto? ¿Le dejaron el manto? ¿E hizo el doble de operaciones que las que había hecho Elías? Totalmente. Pero yo quiero una doble porción de tú. Y ahí es donde está el problema, porque la gente no sabe recibir el espíritu. Y esa no es una operación humana, esa es una operación del Espíritu Santo. Estar al lado de un padre, honrarlo, amarlo, respetarlo, cubrirlo. Oh, hermano. Esa es una operación de toda la vida. ¿O no? ¿O es una operación de 8 meses? ¿De 2 años? ¿De 5? ¿Y sabe que le doy una noticia? Puedo funcionar 10 años bien, como hijo, y en el 11 cometer un error. Y me sacan lo que tenía dentro. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser? Bueno, mírelo a Saúl. Saúl anda como escoba nueva los primeros meses. Y va re bien. Y le dice, anda que yo te voy a soltar el espíritu. Y se lo soltó Samuel. ¿Y cómo será la envergadura de lo que le soltó Samuel? Que este, siendo lo que era, profetizaba como Samuel. Pero hasta que le obedeció. Se fue tan lejos de la profecía que ahora se fue a buscar a la divina de Endor para que le diera alguna dirección. Imagínense, después de que él profetizaba. Estamos obligados a vivir mientras estemos en este envase sobre la faz de la tierra caminando. Estamos obligados a vivir en esa dimensión de honra. ¿Me está comprendiendo? Porque en el momento que cometemos un error, terminamos ¿qué? Terminamos perdiendo eso. Diga conmigo el espíritu. Por favor, no me quiero ir entonces. Avancemos un poco más adelante, por favor. ¿Está listo para que el Señor haga algo? Ay, Padre bueno. Fíjese que me llamó poderosamente la atención. A ver si... Proverbios 18:18. Tiene que ver con lo que yo le hablaba ayer. ¿Cuántos van a darle una dieta correcta a las entrañas? O sea que hay que cuidarlas. Diga conmigo, cuidarlas. Porque de alguna manera tiene que ver con el aparato reproductor. Versión de las Américas, 18:8. 18:8. Fíjese a dónde van direccionadas las palabras de los chismosos. Aunque gracias a Dios en Málaga no hay muchos. Pero mire qué dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. ¿Cuánto alguna vez se comieron un bocado de eso? La verdad, no le dé pena. ¿Sí o no? Sí, a veces, antes de que le resplandeciera la luz de la verdad. Nadie se comió un bocadito de eso. Las palabras del chismoso son como bocados. Pero mire lo que dice: penetran hasta el fondo de las entrañas. O sea que eso me puede imposibilitar para que podamos ¿qué? ¿Dejar qué? ¿Dejar qué? Heredero. Gente no. Gente puede tener cualquiera. Basta tener gracia, habilidad, unción, conocimiento, carisma, dones. Podemos tener gente. Podemos tener 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Eso va en base a una serie de habilidades humanas. Ahora, herederos es otra cosa.
o es otra cosa. Hablábamos más temprano, no sé con quién hablábamos, que me hacía acordar cuando alguien me hablaba y me decía de un amigo mío que yo tengo en el norte, creo que es la iglesia más grande del país. Pero el problema es de que mucha gente le cuesta reconocer por qué tiene lo que tiene. Ese es el problema. Y terminan dándose cuenta de que lo que tienen o lo que tenían, lo tienen por lo que alguien les impartió tarde. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo, al verso 19 del único capítulo de la carta de Filemón, por favor. Creo que es en el 19. Acompáñeme allá para que veamos algo. Y deme por favor la nueva traducción viviente o la actual, creo que, o la Biblia al día. Por favor. Vamos allá. Mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo. Yo, Pablo, escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que... Wow. Entonces Pablo, ojo, no es lo mismo que un hombre diga, por Dios. No es lo mismo que un hombre diga, yo soy lo que soy por causa de fulano, que eso es bueno.
Yo soy lo que soy por causa de fulano. Sería una actitud de agradecimiento, es bueno. Pero lo que Pablo está estableciendo es otra cosa. Pablo está diciendo que en su mente apostólica él entiende que los hombres que están dimensionados a su alrededor son lo que son gracias a él. Y usted va a decir, no, pero es gracias a Dios. Claro. Pero ¿y quién lo descifró? ¿Quién se lo decodificó? ¿Quién los dimensionó? ¿Quién se invirtió? ¿Quién lo explicó? ¿Quién los reconoció? ¿Fue quién? Pablo. Por favor, deme otro, a ver, póngame la Biblia al día, porque lo dice de otra forma más profunda. Esa es la al día. Ok, póngame entonces, dele ahí, a ver, aunque yo creo que no está ahí. Deme por favor, porque mucha gente tiene un concepto con respecto a esto. Y cuando leíamos en Reina Valera, lo que interpretábamos es que Pablo está diciendo, sos salvo porque yo te evangelicé. Pero no dice eso. Le está diciendo, me debes lo que eres. ¿Sabe cuánta gente hay salva que no es nada? Y están salvos, pero no son nada. ¿Puedo ser salvo y no ser nada? Pero el tema es que este fue salvo, pero lo lo edificaron. ¿En cuántos lugares las iglesias llenas de gente que son salvos, pero no son nada? Y usted va a decir, ¿cómo nada si son salvos? Claro, son gente a la cual Dios le ha dado la autoridad, ¿sí? O les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les han dado el pasaporte para que los comiencen a ¿qué? A formar. Esa palabra hecho demanda una ¿qué? Una acción, una operación, un proceso. Pero hay gente que se quedó con el principio y no arrancó nunca. Que fueron salvos y se quedaron con la confesión de fe. Mire lo que dice. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré. Mire la humildad de Pablo. Qué humildad la de ese hombre, ¿no? No voy a mencionar, pero lo mencionó. ¿Sí o no? Que tú me debes tu propia alma. Ahora usted se imagina, yo sé que va a pasar eso. En los próximos años, una generación de hombres entendiendo estas verdades, que su alma o mi alma le fue confiada a un pastor. Dice eso la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que los pastores van a dar cuenta por él, por nuestra alma. ¿O no? Eso quiere decir que Dios tomó mi alma y se la entregó ¿a quién? O sea que no fue así que yo de repente sentí una viva curiosidad de ir a un lugar, de escuchar a un fulano, de prestarle atención, de aceptar al Señor. Eso no es casualidad. Eso es una operación ¿de quién? Pero la mayoría de los evangélicos han quebrado la operación bendita del Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Que es la que hace que de llevar a un hombre aún en su subconsciente, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, llevarlo a un lugar y conectarlo ¿con quién? ¿Con su qué? Su pastor. Diga conmigo, un pastor o un padre. Cuando usted mira la trayectoria espiritual del 90 y pico %, por no decir el 99.9% de los evangélicos, han perdido al pastor en el camino. Podríamos decir que perder al pastor en el camino puede ser más terrible que perder los padres biológicos. Usted sabe que los padres biológicos en determinados momentos tienen diferentes niveles de influencia sobre nosotros.
Perder a los padres, por ejemplo, en la infancia es algo catastrófico, ¿o no? Y la mayoría de la gente ha perdido a los padres del espíritu o los del alma. Del alma. ¿Los ha perdido en qué época? En plena infancia. Por eso es que tenemos tanta gente como. ¿Cómo queda un hombre cuando perdió a los papás biológicos en la infancia? No, huérfano es su condición. Me refiero a su situación. ¿Qué tema? Ay, Dios mío. ¿O no? Es más o menos como, son cosas que hay que tenerlas en cuenta, pero piense por un momento. Piense por un momento la gente que se tiene que casar. A ver, yo no sé cómo decirlo esto, pero tengo que decirlo porque es cierto. Cuando Eliezer se encontró a la futura mujer de Isaac, Rebeca, la primera pregunta que le hizo fue: ¿quién es tu padre? Y usted va a decir: ¿por qué? Le podría haber preguntado cualquier otra cosa, ¿o no? ¿Dónde vivís? ¿A qué te dedicas? ¿De qué signo sos? ¿O no? Son las cosas que... Pero Eliezer le dice: ¿quién es tu padre? Claro, porque entiendo yo que cuando alguien va a comenzar un matrimonio es fundamental conocer la familia. Diga conmigo, el origen. ¿Sabe cuánta gente se embarcó sin tener en cuenta ese parámetro? Bueno, para Dios fundamental. Dios le dice Abraham le dice a Eliezer que vaya a buscarle a la tierra de su parentela una mujer, y le declara algo. ¿Sí? Que no vaya a ser una mujer cananea. ¿Me está comprendiendo? O sea, Abraham tiene absolutamente claro cómo no la quiere. Claro. ¿Me comprende? Tiene totalmente claro cómo no la quiere. O sea, que no sea, para nosotros que digamos cananea no nos dice muchas cosas, pero para Abraham, que no sea cananea, él sabe lo que está diciendo. Él sabe que una mujer cananea es alguien que es de los descendientes de Canaán, los cuales fueron malditos por deshonrar a su paternidad. Entonces, en otras palabras, Abraham está diciendo: mira, yo quiero una mujercita para mi hijo, pero que tenga esto de la paternidad totalmente claro, que sea una mujer de honra a los padres. No, pero yo te puedo traer una linda, te puedo traer una top, pero no tiene padre, no la traigas. Pero ¿y cómo? Pero si al lado de Rebeca la otra es una Miss Mundo. No. Si es cananea, ¿no qué? Son parámetros que hoy día para los hombres, hoy día en el reino, nos saltaríamos todos esos principios, ¿o no? Entonces eso también tiene que ver con la novia, la iglesia novia, la iglesia que el Señor va a desposar. La iglesia que el Señor va a desposar no puede ser cananea. O sea, tiene que haber quebrado la maldición de la deshonra a los padres. Tiene que ser una iglesia de mucha ¿qué? Honra. Tiene que tener claro, tiene que tener bien acuñadas esas verdades en la vida, que son para Dios, son una prioridad. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿está listo para que el Señor haga una operación en sus entrañas esta noche? Tenemos que participar de la cena. Yo creo que usted está pidiendo el pan a grito. Es temprano. Ay, Dios mío. ¿Está listo para que cuidemos las entrañas? Cuide las entrañas
de forma importante. Ay. Déjeme que le lea un versículo más. ¿Sí? Fíjese lo que dice el Salmo 5. No. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 5, verso 22 y terminamos. Y esta noche nos comemos las entrañas del Cordero para potenciarle a usted las entrañas suyas y que usted pueda dejar heredero. Diga conmigo, heredero. ¿Está listo para habilitar herederos en la próxima etapa? No estamos hablando ni de miembros ni de gente, sino que estamos hablando de herederos. Cosa que mañana esos hombres puedan salir a cualquier lugar del planeta y desarrollar lo que Dios te mostró que había que desarrollar. Y que después no haya que estar con ellos, que ellos no pueden, que les cuesta, que la tierra no se abre, que la gente no los sigue, que no les alcanza, que no... Todos esos problemas se dan porque no está la carga espiritual que tenía que haber de la paternidad. Por eso tenemos que corregir eso en las próximas generaciones, que la tierra se abra verdaderamente para ellos. La Biblia dice en el libro de Corintios de que los pastores tienen un serio problema en una iglesia de una división donde un fulano consiente en vivir o insiste en vivir con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo le dice: reúnanse en ustedes con el Señor y mi espíritu con ustedes. Y vamos a tomar una decisión con el fulano. Necesitamos ese espíritu para decidir determinadas cosas. Por favor, acompáñeme. Números capítulo 5, verso 22. Y esta agua que trae maldición, ¿se acuerda de este acto profético o de este ritual que practicaba el sacerdocio? ¿Sí o no? Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute, y la mujer dirá: amén, amén. ¿Cómo dirá la mujer? 2 veces amén. Póngame por favor otra versión para que podamos ver algo que quiero mostrarle. A ver si la tengo. Yo tengo una versión acá que me llamó poderosamente la atención. ¿Sí? La Biblia para los hispanos. Creo que es esa. BLPH. Por favor. Ahí es. No es esa. Ese es N. Es B la que digo yo. No sé si lo... O deje... BLPH. Ahí está, la hispanoamericana. Esa es. Esperemos que usted la tenga. ¿La tiene? Bien, quiero mostrarle algo. Tiene cuatro letras, 4. Sí. O ponga compare ahí y lo mira. Yo le voy a leer mi versión. Mire lo que dice. Verso 22. Que esta agua que acarrea maldición penetre en tus entrañas. Diga conmigo, entrañas. Y haga que se hinche tu vientre y se malogre tu criatura. Y la mujer contestará: amén, amén. La versión que yo estoy leyendo. ¿Sí? Pero me llamó la atención lo que dice esta versión. ¿Sí? Las versiones nuestras dicen tu muslo. Está hablando el muslo del aparato reproductor de la mujer. Pero estas otras versiones dicen que se malogre la criatura. Diga conmigo, la próxima generación. Ahora, piense por un momento. Usted sabe por qué llevan a la mujer hasta ahí, ¿no? Celos. Pero los celos son un espíritu. ¿Sabía eso? Diga conmigo, espíritu. Dice que si la mujer tenía espíritu, o el hombre, espíritu de celo, la llevaba a la mujer al sacerdote. El sacerdote preparaba el ritual. En el ritual preparaba unas aguas y el sacerdote le preguntaría en pocas palabras a la mujer: hermana, ¿es cierto lo que a este hombre le pasa? Este está enfermo con que usted lo engaña. ¿Es cierto o no? No, pastor.
No hay problema, entonces, tómate esta agüita. No pasa nada. No le ha fallado nunca a él. No. Quédate tranquila. Entonces que no pasa nada. Ahora te aclaro. Si has mentido, el agua te va a destruir las entrañas. ¿Me está comprendiendo, no? Así funcionaba de esa manera. Hoy más o menos también funciona de esa forma. Hoy usted no le da nada de beber a nadie, pero seguramente a usted le debe haber pasado que usted llama a determinadas personas, la sienta, dice: hermano, esto pasó de esta forma. No, quédese tranquilo. No, si yo estoy tranquilo. Y yo le pregunto a usted: ¿no es así? No, pero que bueno, listo. Mire que estamos en la presencia de Dios. Mire que estamos en la presencia de Dios. De aquí en más se puede desenlazar una desgracia si las cosas no están ordenadas. Entonces, en otras palabras, lo que estaba haciendo el sacerdote es haciéndolos pasar por una prueba. Pero lo que quiero explicarle, que el adulterio, el cual de alguna manera un hombre venía al sacerdote a denunciar, y la prueba que el sacerdote le pondría para probar ese celo, si era bien fundado o infundado en la vida del varón, afectaría directamente a la próxima generación. Diga conmigo: directamente. Directamente a la próxima generación. Diga conmigo: el adulterio. Está conmigo, ¿no? Y usted va a decir: ¿pero qué tiene que ver con nosotros? El adulterio tiene que ver con que, o la fornicación, son dos males del último tiempo que aparecen en la iglesia, en las iglesias apocalípticas, en una de las 7. Quiere decir que es un gran mal del último tiempo. Mucha gente no solo adulterará de forma natural o biológica, que es lo que todo el mundo conoce, sino que se da el adulterio de carácter espiritual, o la fornicación de carácter espiritual. Y usted va a decir: ¿qué es? Tiene que ver con que tengamos una intimidad, pero no tengamos compromiso. Y es algo que está a la orden del día en la iglesia. La gente quiere el cuerpo de Cristo, pero no quiere casarse con Él. No quieren ser solo de Él. No quieren ponerse el anillo con Él. ¿Me está comprendiendo? No quieren asumir las responsabilidades con él o con ella, que tiene que ver que me tengo que volver un proveedor si me voy a casar con él, o no, que tengo que cumplir con mis deberes conyugales si me voy a casar con él, que tengo que ser un sostenedor si voy a vivir con él. O sea, eso no es fácil. Lo que todo el mundo quiere es que, no, yo voy el domingo. Y el domingo tengo un éxtasis con él. Hablando en términos sexuales, un orgasmo. Y luego cada uno para su casa. ¿O no? Mucha gente piensa de esa manera. Van a la iglesia para tener algo el domingo y sentir un qué. Algo, sentir algo. Y se sienten bien. Pero ponerles el anillo, no. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale: cuida las entrañas. Dígale. No, las entrañas hay que cuidarlas. Lo mejor que nos puede pasar es asumir un compromiso con ella, la novia, o asumir un compromiso con el amado, el cuerpo del Señor. Creo yo que bajo semejante nivel de revelación, bajo semejante claridad que Dios está derramando en este tiempo sobre la iglesia del Señor, la gente tiene que tomar grandísimas decisiones en su vida y asumir el compromiso que tienen que asumir con Dios. ¿Está listo para que los hombres de Dios asumamos los compromisos que tenemos que asumir? Yo quiero decirle que usted tiene que creerle a Dios en esta noche. Nos vamos a comer el cordero. Y dentro de lo que nos estamos comiendo, el pan,
No estamos comiendo el cordero, estamos comiendo no su mente, su andar, pero esta noche sus entrañas. Diga conmigo sus entrañas. Y creo profundamente que Dios hará algo en tus entrañas para que podamos dar a luz una generación de hombres de gobierno, de hombres a los cuales los podamos habilitar en un legado. Y no importa ni el conocimiento, aunque es fundamental tenerlo, pues estamos hablando entre hombres de Dios, pero no importa si sos famoso o no sos famoso, no importa, lo que importa es que dejemos un legado. Diga conmigo un legado. Yo quiero orar por el pan. Traigan el pan, por favor, aquí al altar. Los diáconos, ya tendría que estar el pan en el altar, el vino. Yo quiero pedirle a usted en esta bendita noche. ¿Está listo para que el Señor termino con esto? No, traigan por favor el vino al altar y el pan, que vamos a orar. Por favor. Póngase de pie. Jacob tuvo hijo con varias mujeres, como usted sabe. Pero él amaba y se desposó en el mundo espiritual legalmente solo con una. ¿Se acuerda? Él trabajó por una, Raquel. Con Raquel solamente tuvo 2 hijos, José el mayor y Benjamín el menor. La Biblia muestra de que esos 2 hombres llevaron parte del legado de Jacob. Los hijos que él tuvo con la que él amaba, o con la que legalmente en el mundo espiritual Dios lo había unido, era con Raquel. Jacob quería que todos heredaran. Pero la bendición más grande de la descendencia de Jacob tendría que llevarla José y Benjamín. Diga conmigo Benjamín. Usted sabe que lo sentaron a la mesa cuando Benjamín volvió a Egipto, después de 13 años de haber perdido a su hermano José. Y dice que lo bendijeron o que lo reconocieron dándole 5 veces más. 5 veces más. Tanto en comida como en vestido. Ahora piense por un momento, ¿por qué todo ese beneficio? Porque José y Benjamín son el resultado de una relación correcta entre un hombre y una mujer. Yo quiero decirle algo a los pastores. Tu relación con el cuerpo tiene que ser la correcta. No vaya a ser que un día nos llevemos una sorpresa cuando les queramos soltar la herencia y Dios nos reconozca a mis hijos. Y usted va a decir, ¿por qué puede ser que Dios no lo reconozca? Simplemente porque la relación fue incorrecta, la que yo tuve para con el cuerpo de Cristo. Yo como iglesia para con el cuerpo, con el liderazgo, con la paternidad de una casa. Mucho hombre de Dios tiene una relación incorrecta para con el cuerpo. Y dice el libro de Oseas, me engendraron hijos, pero eran extraños. Eran extraños. O sea que Dios no los reconoce. Y no hace falta que le diga de que un hombre como Abraham tiene hijos y Dios no se los reconoce. Dame a tu hijo, tu único hijo, el que tú amas, Isaac. ¿Cómo? ¿Y Ismael? No lo reconoce Dios a Ismael. ¿Y de dónde viene ese problema de falta de reconocimiento? De que Dios reconoce a los hijos según la relación del matrimonio que ellos hayan tenido, haya sido ordenada o no.
Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas habla tanto del matrimonio. Y dice, los hombres ya no tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre. Le está diciendo al liderazgo, si ustedes están casados con la iglesia, han perdido la potestad sobre su cuerpo. Ahora es de la iglesia y viceversa. Les está diciendo que tenemos que cumplir con una serie de deberes, que no son uno, son unos 12 aproximadamente en las cartas del apóstol. Tiene que ver para poder beneficiar la próxima generación. No tengo que decirle de que malograr un matrimonio natural puede significar, no es absoluto, pero puede significar malograr la próxima generación. Pero si lo malogramos, mi relación con la iglesia de Cristo, eso sí es absoluto. Voy a malograr la próxima generación espiritualmente. ¿Me está comprendiendo? Sobre todo en nuestro nivel de comprensión de las cosas. Por eso es muy importante que en esta noche, usted y yo, cuando comamos del pan, podamos decirle al Señor, quiero asumir mi compromiso con tu cuerpo, con tu casa. ¿Tiene compromisos usted para con el cuerpo? No se los voy a repetir esta noche, pero yo quiero que medite por un momento en ello y vamos a participar de esto. Padre, te quiero dar gracias por el pan en esta bendita noche, del cual podemos participar como hombres y mujeres de Dios. Gracias por él. Señor, gracias